Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. El año será nuevo, pero trae palabras que no lo son en absoluto. Inestabilidad, por ejemplo. Y es verdad que hay días en que la inestabilidad, se ve mejor que otros días. Hoy es uno de esos. A la crisis que ya de por sí genera la guerra en Ucrania, se suma la incapacidad del Congreso de los Estados Unidos para elegir a su portavoz por la intensa brega que hay dentro del Partido Republicano. Se suma a eso el colapso en China por el brote de coronavirus, que hoy obliga a Europa a empezar a plantearse soluciones conjuntas en una primera reunión técnica, y el caos que empieza ya a ser costumbre que se va a vivir hoy de nuevo en las calles del Reino Unido, con prácticamente todos los trabajadores del transporte en huelga. Paran los conductores de autobús en Londres, los de ferrocarril en todo el país, los oficiales de tráfico y hasta los examinadores del carnet de conducir. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. I'm concerned since the trains aren't necessarily consistent, so it's a bit difficult to get around. We think about the families and our financial future. That's the main reason we're here. En las estaciones de tren se unen los viajeros que intentan llegar a tiempo al trabajo, pero que se encuentran con que hasta ahora los servicios mínimos también son deficientes, y también los trabajadores que quedan en las estaciones y explican por qué se van a la huelga. No pueden hacer frente a la inflación y el gobierno ni siquiera se ha sentado a negociar. Pero en el Reino Unido la crisis no se queda solo en el transporte. Están saturados los hospitales. El personal de enfermería se ha ido por primera vez en su historia a la huelga, y a esto se suma un repunte de casos de gripe y de COVID a la vez. Vamos a Londres, Daniel Postico. El ministro de Sanidad británico Steve Barclay ha reconocido la presión que hay en los hospitales y en especial en los servicios de emergencia por el incremento de los casos de COVID y de gripe. Ahora mismo un 15% de las camas están ocupadas por pacientes de estos virus. Los ingresos por COVID se han incrementado un 38% durante la última semana. Los hospitales están intentando liberar camas y trasladar a los pacientes que no están graves a otros centros, y se está pidiendo a la población que se vacune. La situación se puede agravar en los próximos días por las huelgas previstas de enfermeras y de ambulancias. La sensación de caos y de volatilidad en el Reino Unido es todavía mayor debido al segundo día de huelga de ferrocarriles que ha dejado el país completamente incomunicado. Todo el sector público británico está echando un pulso al gobierno con huelgas continuas. Eso en Gran Bretaña. En Estados Unidos están lidiando ahora con su nueva crisis política. Por primera vez en 100 años se ha tenido que repetir la votación en el Congreso para elegir al próximo presidente de la Cámara, porque el candidato del grupo mayoritario, el republicano, no ha logrado sumar los apoyos suficientes, y la votación se ha tenido que repetir no una vez ni dos, sino 3 veces. La sesión ha tenido que quedar aplazada hasta hoy porque el hombre propuesto por los republicanos, se llama Kevin McCarthy, ni siquiera consiguió el apoyo de la mitad de su partido, de los republicanos. Los congresistas partidarios de Donald Trump quieren a otro presidente en la Cámara de Representantes. No apoyan que un perfil moderado lidere el grupo ahora que tienen mayoría en el Congreso. Y el mapa de la inestabilidad en el mundo se completa en Israel con la visita de su nuevo ministro de Seguridad Nacional, de la ultraderecha, a la explanada de las mezquitas de Jerusalén, un lugar sagrado para judíos y musulmanes. El mundo árabe ha condenado este movimiento, que considera una provocación a los palestinos, y para Estados Unidos, aliado histórico de Israel, la visita del ministro de Netanyahu es inaceptable. Pues así está el mundo, así empezamos el año en el mundo, mientras aquí en España hoy va a colear todavía el debate sobre los datos de paro, que bajó en diciembre, aunque la hostelería sigue perdiendo trabajadores. Esta es la valoración de los sindicatos, la patronal y el gobierno. Escuchamos a Agustín Martín de Comisiones Obreras, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, Rosa Santos de la COE y Lorenzo Amor de ATA. Los datos del paro son positivos, consolidan una tendencia de mantenimiento de un empleo de calidad. El año 2022 ha sido el año de la gran transformación en nuestro mercado de trabajo. Reflejan una desaceleración clara del mercado laboral. Tenemos una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo para los próximos meses. El gobierno defiende que su política de empleo funciona. El Partido Popular insiste en su argumento de que los datos oficiales están maquillados porque los fijos discontinuos están encubriendo, sostiene este partido, la temporalidad. Así que hoy seguiremos hablando del paro justo en el día de la despedida de un dirigente histórico de la UGT, Nicolás Redondo Urbieta, que ha muerto a los 95 años. Socialista, la voz del sindicalismo durante la transición y el hombre que se enfrentó a Felipe González en el 88 por su política económica y que terminó fomentando aquella histórica huelga general de ese año. Es miércoles, es 4 de enero. Europa apuesta ahora por endurecer los controles en los aeropuertos para los viajeros que lleguen de China ante el repunte de casos de coronavirus en ese país. Hoy se van a reunir los equipos técnicos de los estados que forman la Unión y la propuesta pasa por pedir
pruebas negativas a todas las personas que lleguen a Europa desde China. Como ya se está haciendo en algunos países de la Unión. Allí en China están en alerta máxima hoy por las celebraciones del Año Nuevo chino. El gobierno de Xi Jinping estima que este miércoles se van a producir otros 30 millones de desplazamientos y eso va a favorecer a la propagación del coronavirus. Lo que pide Bruselas es cautela porque la variante que está expandiéndose ahora en China no es nueva para nosotros. Estamos inmunizados frente a ella. Ayer incidía en eso un experto al que entrevistábamos al empezar el abierto, pero sí empieza a preocupar ahora en Bruselas una nueva variante de Omicron que se está propagando por Nueva York, por el Reino Unido. Es contagiosa, sí, pero no es más grave. Mariola Laurido. El Centro Europeo de Control de Enfermedades considera que el impacto de la explosión de contagios en China no va a suponer un desafío para la Unión Europea por los altos niveles de vacunación. En un informe publicado ayer, señala que no se espera que el aumento de casos en el gigante asiático afecte a la situación epidemiológica en Occidente, porque además las variantes son las mismas. Pese a ello, los expertos comunitarios son partidarios de extender a todos los países lo que ha empezado a hacer España, exigir pruebas negativas a los procedentes de China, incluso antes de la salida. También proponen analizar las aguas residuales de los aviones, todos pendientes de China, pero la nueva variante de Omicron, que avanza a gran velocidad, nos va a llegar al final de Estados Unidos. Es la XBB.1.5, alcanza ya el 40% de los casos en ese país y se está detectando también en el Reino Unido. Los expertos no descartan que acabe siendo la dominante en toda Europa. Es la más contagiosa, aunque no más grave. Esta situación epidemiológica, sobre todo la de China, se suma a la lista de preocupaciones que tiene la Unión Europea, aunque lo que sigue encabezando ese ranking es la guerra en Ucrania. Naciones Unidas cree que han muerto casi 7.000 civiles desde que comenzó la guerra y en esas cifras no se incluye la zona del Donbass. Además, solo en el último mes, la ONU ha detectado que la mortalidad en Ucrania ha crecido más de un 15%, Victoria García. Las cifras dadas por la ONU incluyen solo a los fallecidos identificados en las zonas donde no hay combates. Todo el área del Donbass y el Mar Negro, donde existen ataques de artillería y misiles, no están contabilizados porque los observadores de la ONU no pueden desplazarse hasta allí de modo seguro. Número que la propia organización humanitaria reconoce muy por debajo de la realidad, que podían superar las 240.000 víctimas. El general norteamericano Miller explicaba la suma. Si hacen ustedes las cuentas, hay unos 100 muertos diarios y casi el doble de heridos. La suma es inalterable, pero cuando estás luchando por tu vida, por la supervivencia de tu país, tu capacidad de asumir víctimas es directamente proporcional al objetivo que se quiere obtener. Además, Ucrania acelera los planes para llevar al país lo antes posible hacia la transición energética, hacia la producción de energías limpias y verdes, para fortalecer la red energética nacional frente a los ataques rusos. Actualmente cifran en el 40% de las infraestructuras energéticas ucranianas dañadas por el conflicto. Por la parte rusa, el ministro de Defensa de ese país ha elevado a 89 el número de soldados muertos en el ataque con misiles que ejecutó Ucrania sobre el Donetsk, una zona ocupada por Rusia. Se complica a última hora la negociación entre Esquerra Republicana y el Partit dels Socialistes para cerrar los presupuestos de este año. Hoy se van a volver a encontrar. El Govern cree que el acuerdo está cerca, pero los socialistas insisten en que están perdiendo la confianza. Radio Barcelona, Marina Laminos, bon día. Bon día, sí. El Govern asegura que hay casi 150 puntos de acuerdo y que son suficientes, dicen, para tirar adelante los presupuestos. Y avisan que si en los próximos días no se cierra el pacto, se plantearán aprobarlos igualmente. Patricia Plaja es la portavoz. Ya hay entesa. Ara només cal voluntat política. Que reafirma que ya hay acuerdo y lo único que falta, dice, es voluntad política, y asegura que esperan que no se dilate más. Pero los socialistas dicen que de acuerdo nada de nada, que aún hay que cerrar cuestiones que son muy importantes, donde no cederán, y que estas afirmaciones del Govern no ayudan. No hi ha cap acord amb el Govern de la Generalitat, ni un primer, ni un acord parcial, acuerdo inicial, ni parcial, ni ninguno. Y esto lo que hace es romper puentes y confianzas. Así lo afirmaba la portavoz socialista Alicia Romero en una entrevista en el diario El Nacional. Miren esta historia que tiene que ver con la seguridad y con los problemas que tiene el Ministerio del Interior para traducir escuchas telefónicas. Le falta dinero. El Ministerio dice que no tiene presupuesto suficiente para contratar a intérpretes que traduzcan las escuchas telefónicas de delitos graves. De hecho, la Secretaría de Estado de Seguridad asegura que se ha visto obligada a aprobar una modificación del contrato al alza porque el fondo que tenían para pagar esas facturas ya se estaba agotando. Es una información de Javier Bañuelos.
Sí, Interior reservó un presupuesto de 3,5 millones de euros, pero se le quedó pequeño. En solo 3 meses, entre junio y agosto, la Policía Nacional consumió más del 60% de todo el fondo previsto para pagar a los intérpretes que se dedican a traducir y a transcribir las escuchas telefónicas grabadas en otro idioma. Actualmente, la Dirección General de la Policía tiene adjudicado a la empresa Seprotec esos servicios, que ofrece traductores en árabe, búlgaro, rumano, ruso, ucraniano, chino, mandarín, farsi, en total casi 25 idiomas para traducir todo lo que se capta en las investigaciones policiales en delitos graves. Para garantizar la continuidad de este contrato, el secretario de Estado de Seguridad ha tenido que firmar una resolución en la que autoriza una ampliación del fondo con 780.000 euros adicionales, es decir, un 7% más del presupuesto inicial. Lo que toca a esta hora de la mañana es conectar con 2 de nuestras emisoras para buscar las historias que se cuentan más cerca del territorio. En Radio Valencia, Adrián Sánchez. Hola de nuevo, Adrián, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y en Galicia, Ricardo Rodríguez. Hola, Richie. Hola, Sastre. Voy a empezar contigo y con la historia de las luces de Navidad de Vigo. ¿Qué pasa ahora? A ver. Porque cuando uno lanza un órdago como este, Sastre... Porque la música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol. In our Christmas time. Un órdago como este y además es imbatible, funciona. Ese corte de Richie es imbatible. Claro que sí, la Navidad de Vigo se ha convertido en un referente y atrae a miles de personas y el debate está sobre la mesa. ¿Cuándo ponerle fin? El alcalde Abel Caballero ha avanzado que adelantará el apagado de las luces, de las 10 millones de luces LED, a este domingo a las 8 de la tarde. Será antes de lo previsto. En los últimos años el alumbrado permanecía hasta mediados de mes, pero en esta ocasión, apelando a un necesario ahorro energético, Caballero adelanta el apagado, algo que no ha gustado a los hosteleros, que le han enviado una carta y que hoy mismo se van a reunir con el alcalde para tratar de convencerlo para que aplace ese apagado al menos una semana más. Alegan que ha llovido mucho, que mucha gente no pudo ver las luces y que tienen todavía cientos de reservas. Así que ya veremos si las luces van a continuar en el árbol algo más. Lo que está claro, Sastre, es que hasta marzo será Navidad en Vigo. Mira, escucha. Ya veremos si hacemos unas uvas a mediados de marzo. No lo descarto. No descarto unas uvas para celebrar la llegada de la primavera. Como el pasado fin de semana ha llovido a cántaros en Galicia, también en Vigo, pues los vigueses se van a tomar las uvas en marzo. En fin, paciencia y a ver cómo acaba la polémica. Si ya la había por a ver en qué momento se encendían las luces, ahora polémica por ver en qué momento se apagan. Bueno, hablando de uvas, por cierto, uvas y año nuevo para quien pudiera darse cuenta y enterarse de que estábamos pasando de un año a otro, porque en Alicante, Adrián, no todo el mundo se enteró. Sí, en Alicante no sé si en marzo, pero en diciembre seguro que no, porque hubo quien no empezó el año muy bien. A ver, centenares de personas fueron a la fiesta de fin de año que había preparada en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, había previsto campanadas, también habían preparado ambientación musical y de hecho el Ayuntamiento repartió uvas y cotillón a los asistentes. El problema llegó a medianoche, a la hora de las campanadas, cuando pasó esto. Que es que las campanadas casi ni sonaron, se escuchaban muy bajitas, así que los que estaban en las primeras filas sí que pudieron comerse las uvas, pero es que el resto, cuando se quiso dar cuenta, iban ya por la 8ª o 9ª campanada. ¿Pero cómo puede ser? La indignación corrió como la pólvora, el Ayuntamiento de Alicante tuvo que abrir el lunes una investigación. Al final lo que parece que pasó es que el técnico municipal decidió no conectar la megafonía porque no funcionaba del todo bien, así que lo que pasó es que las personas que acudieron allí tuvieron un inicio de año pues un poco mejorable. Bueno, más tarde, claro, ya está. Y ahí todo se puede mejorar. Exacto, te tomas las uvas. Lo que mal empieza, bien acaba, también he de decirte. Eso es. Y hablando de cosas que no sabes cómo empiezan ni acabarán, bueno, empezaron bien en la Plaza del Obradoiro, Ricardo. Esto es como el primer nacimiento del año, es Sastre, pero la primera pedida de mano del año. Efectivamente, 2 peregrinos, Joel y Federica, italianos, se prometieron a su llegada al Obradoiro y protagonizaron un romántico momento. Es la primera pedida de mano de las muchas que habrá seguro frente a la Catedral Compostelana este año. Han hecho parte del camino francés, él con la alianza bien escondida en su mochila y al llegar a Santiago pues se arrodilló y allí le pidió matrimonio. Ella dijo sí y juntos emprendieron ruta. Imagínate decir que no. ¿Te imaginas? A ver, en este momento y además en la Plaza del Obradoiro. Claro. Bueno, le ha dicho que sí y además siguieron ruta hasta Fisterra para llevar su amor
al fin del mundo. Ya ves, todo muy romántico. Bueno, y acabamos con una historia en Valencia que tiene que ver con los bancos. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, ¿os acordáis de Carlos San Juan, el valenciano que inició una campaña para que los bancos mejoraran la atención a las personas mayores? Bueno, pues esto es igual, pero con otros bancos, con los de Sentarse. Es que esta semana han empezado en Valencia las obras de una plaza y, claro, ha habido mucha polémica por esos bancos elegidos. Resulta que cuando los vecinos vieron cómo descargaban los nuevos bancos, se dieron cuenta de que eran de hormigón y sin respaldo, mientras que los actuales son de madera, más blanditos y tienen respaldo. Así que los vecinos pusieron el grito en el cielo, iniciaron una campaña para intentar frenar las obras y hace pocos días llenaron la plaza y los bancos antiguos de pancartas. Podemos leer, por ejemplo, estos bancos del barrio no se tocan, señor Ribó, este barrio acepta de todo menos que cambie estos bancos, déjeme tomar mis últimos rayos de sol tranquila, y otros más personales como señor Ribó, tengo 78 años, he cotizado más de 62, creo que este banco me lo he ganado. Me lo he ganado, desde luego. En fin, el ayuntamiento ya ha dicho que no va a tocar esos, va a poner otros, pero esos no los toca. Adrián, Ricardo, gracias. Un saludo. Esta semana los estrenos de cine se adelantan, así que si está buscando un plan, por ahí van nuestras recomendaciones. Pepa Blanes nos cuenta ahora las novedades en la cartelera. Dos corrientes esta semana en los estrenos de cine. Por un lado, acción y terror. Tenemos que hablar sobre el colegio. Hay una jornada de puertas abiertas. ¿Puedo llevar a Megan? Katie, sabes que eso no es posible. Entonces no voy. Venga ya, Katie. Ahí está Megan, película con muñeca diabólica incluida que ha causado sensación en Estados Unidos. O Operación Trueno, lo nuevo del director Guy Ritchie, que se ríe del cine de espías con la ayuda de Hugh Grant. Yo mismo conduje este coche. Lo sé, cielo. Micaela, no utilizo ningún doble. ¿A que sí, Dani? Sí. ¿Serías capaz de repetirlo? Estoy oxidado, pero claro. Hay cine francés, El despertar de María o Zoe y la tempestad. Hay gángsters coreanos en la Guerra Fría con Hunt, una película dirigida por el protagonista de la serie El juego del calamar. Y nuestra gran recomendación, Vivir, una adaptación del clásico de Kurosawa que firma el premio Nobel Ishiguro. Es una película sobre la vida. Señoras, no debemos desanimarnos. Esto saldrá adelante, se lo aseguro. No sé cómo puede mantener la compostura. Protagonizada por Bill Nighy, es una de las películas más tiernas del año y eso que lo acabamos de empezar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.